¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. Hoy hablamos de la devolución de impuestos. Esos que ya usted, quiero pensar, ya pagó. ¿Cuáles se pueden devolver? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momento? Hoy le damos soluciones respecto a este tema. Vemos primero este reportaje introductorio y regresamos para iniciar la conversación. No todos lo saben, pero existen formas de que el sistema de administración tributaria regrese dinero a los contribuyentes. Cuando hablamos de la devolución de impuestos, nos referimos al derecho que tienen las personas de recuperar el saldo a favor que se generó al presentar la declaración anual ante la autoridad fiscal. En pocas palabras, es el dinero pagado de más y que el fisco debe regresarte. Otro de los motivos por los que una persona también puede recibir saldo a favor es por haber realizado un pago de impuestos por error. Si tus gastos deducibles superan tus ingresos gravables, el SAT te depositará la diferencia directamente en tu cuenta bancaria. El dinero o saldo a favor puede venir de varios gravámenes, como el impuesto sobre la renta, el IVA o el impuesto especial sobre producción y servicios, y también aplica a trabajadores asalariados. Es decir, algunos contribuyentes creen que por trabajar bajo el esquema de sueldos y salarios, no es posible recibir una devolución de impuestos de parte del SAT, lo que es totalmente falso, así que también puedes solicitar la devolución de impuestos de 5 años atrás. Y aunque el fisco tiene poco más de un mes para regresar ese dinero a través del sistema automático de devoluciones, debe tenerse claro que el SAT aplica criterios estrictos al verificar la procedencia de los saldos a favor, por lo que es necesario tener sustentada correctamente la solicitud de devolución de impuestos. Y para hablar del tema, ha aceptado nuestra invitación el señor contador público, pues un contador público de la casa, digamos, ¿no? Gonzalo Juárez López. Querido Gonzalo, qué gusto tenerte de nuevo, contador. Muchas gracias, Mario. El gusto es mío. La verdad, extrañaba ya estar con ustedes y es un placer haber recibido la invitación. Pues eres más que bienvenido, tú lo sabes. Gonzalo, que nos devuelvan los impuestos. Sí, ánimas y pagarlos, ¿no? Ya es un tema. Sí. Cuando nos dicen, sí, te puede devolver impuesto el SAT. Sí hay devolución de impuestos. Claro, Mario. Es necesario siempre tomar en cuenta dos cosas. Para que el SAT haga una devolución de impuestos, primero tuvo que haber habido un pago. Con el esquema actual electrónico, creo que la seguridad de los contribuyentes está en que si un notario, si tu patrón, si tu contador te dice hay que pagar impuestos, págalos. Que si por alguna razón te resultó alto el pago, exorbitante o hasta duele un poquito a veces pagar los impuestos, creo que es conveniente pagarlo por tranquilidad. Porque al final haces tu declaración anual y, como bien lo dices, el SAT sí devuelve, claro que devuelve. Es decir, entonces partamos del principio. Tendría yo que haber pagado mis impuestos. Tendríamos dos escenarios, básicamente. Digo, sé que es mucho más complejo, pero los que somos asalariados, los que somos freelancers, ¿no? Los emprendedores. O emprendedores, los de negocios independientes, etcétera. Y tal vez podríamos hablar de grandes empresas, pero vayámonos con estos primeros dos. Lo decía nuestro reportaje de entrada. A ver, yo soy asalariado, no paso de los que son 300,000 pesos al año, 400,000 pesos al año. No paso esa cantidad en mi salario que recibo. La empresa está enterándole al SAT mi impuesto y ahí lo dejo. Hay quienes no revisan ni hacen su declaración anual. Pero si no partimos de ahí, tampoco podemos saber si hubo un pago en exceso, si hay algo que no debió de haberse cubierto para poder pedir la devolución. ¿Nos hablas de ese esquema de los asalariados? Claro, vamos, si te parece voy a hacer una precisión a mi comentario hace un momento. Número uno es, para que tengas una devolución de impuestos, tuviste que haber pagado. Claro. Pero el pago es, ya sea que tu patrón te lo descuente como asalariado, y la otra es que tú directamente lo pagues. Entonces, como bien dices, hay asalariados, hay empresas, pero hoy día hay otros escenarios. Por ejemplo, un extranjero viene y paga un impuesto en México.
una persona que no tiene actividades, compra un terreno o algo y paga Tiene impuestos. que pagar, sí. Y entonces lo que hoy día sucede es que ya todo queda grabado, como ya todo es digital. Sí, ya Los no hay contribuyentes manera, ¿no? ya pueden llegar al final del año y sin mover dedo, después de haber tenido ese descuento o haber hecho ese pago por su contador o porque el notario les dijo hay que pagar, ya hubo un pago de impuestos y por lo tanto, sin mover un dedo, pueden obtener un saldo a favor al final del año. Pero no es, siempre. No es tan sencillo, Pero ni no siempre, siempre, es, o sea, exacto, pero se puede. A ver, ¿cómo yo como asalariado puedo saber si mis retenciones fueron más allá de lo que se debía y le puedo pedir al SAT que me devuelva una lanita ahí? Qué buen primer ejemplo marcas, Mario. ¿Por qué? Porque hoy día el SAT da instrumentos, da herramientas. Hoy el portal de la declaración anual es un portal muy práctico, tiene sus errores, creo que como toda herramienta tecnológica va mejorando, pero hoy el asalariado con tener una contraseña, con tener firma electrónica puede entrar y saber, aún sin haber hecho nada, si el SAT le debería impuestos o no, o sea, si tiene saldo a favor. Pero ¿cómo te lo dice el micrositio? Tienes que entrar a la página. Pero ¿cómo te lo dice? Sí, o sea, tienes que consultar en tu declaración anual y permíteme ponerlo de esta manera. Hablabas de personas que tenían menos de 400,000 pesos de Sí. sueldo. Okay. Ellos no están obligados a presentar su declaración anual, pero entrando al portal del SAT, como si la fueran a presentar, porque pueden presentarla, es opcional, pueden hacerlo, entran y en el portal del SAT dice, oye, presenta tu declaración anual y aquí está tu resultado. Y entonces te dice, tienes saldo a favor. Y El ahí propio SAT. El propio SAT te lo dice. Ah, pero yo puedo revisar. Claro. Y no necesito, digo, oye, tal vez tenga yo impuesto a pagar. Bueno, si tengo impuesto a pagar, pues me hago el O oxiso. al menos es... No, me hago el oxiso. Tienes que pagar. No estoy obligado. Si tengo menos de 400, Mario, no estoy Bueno, obligado. si tienes menos de 400, no. Así Ahora, es. hablamos de los demás, pero ¿puedo dar los teléfonos? Por supuesto. Para que te pregunten, pregúntele al contador Gonzalo en estos teléfonos. Estamos hablando pues de devolución de impuestos. Me quedé contigo peleando el tema de los salariados. Ok, puedo presentarla, puedo o no, pero si entro al micrositio y me va a decir, tienes a favor. Y entonces, ¿en qué momento le pido al SAT o le solicito al SAT la devolución de esa lana? Me pasó con un cliente hace no menos de mes y medio, Mario, que una persona lo recomendó y me dijo, ve con Gonzalo. Y esta persona dice, yo tengo 10 años que no he hecho mis declaraciones, revísame. Y entonces lo que hicimos fue revisarlo y decirle, mire, su situación es esta, en este año tiene 5,000 a favor, en este debe 1,000, en este está a mano, en este tiene tanto. Y la persona no había hecho nada en 10 años. O sea, sin haberse cuidado, sin haber hecho ninguna medida preventiva o haber hecho alguna actividad que le permita generar un mayor saldo a favor. Él tenía 2 o 3 años donde tuvo devolución y la tramitamos, porque eso es lo importante. La devolución, si bien es cierto, puede ser manual, porque es solamente una facilidad. El fisco te puede a veces devolver de manera muy práctica. Hay veces que tienes que hacerlo de manera manual. Y ahí sí sugerimos mucho que se acerque la gente con un contador. ¿Por qué? Claro. Porque va a pasar por el ojo de Hacienda. No va a ser de como que lo solicitas y te lo devuelvo, sino lo vas a solicitar, va a revisar. Te van a revisar hasta el apellido. Exacto, hasta el apellido, hasta el nombre. Y entonces te van a devolver. No es tan sencillo, pero es posible solicitar devoluciones de años anteriores. Ok, y si soy un emprendedor o emprendedora, ya sabes, un tallercito mecánico, un taller de uñas, una estética, vendo estos productos de plástico, en fin, comida, lo que sea. ¿Cómo le hago para pedirle al SAT que me devuelva? Y si tengo que presentar cada mes declaración, ¿cuándo se lo pido? ¿Hasta el año? Sí, otra vez, haciendo una distinción, porque hace rato hablábamos de los asalariados, ahorita vamos a hablar de los emprendedores. Los emprendedores es un poco más complicado que tengan saldo a favor, porque ellos como que su declaración se va corrigiendo mes a mes. Entonces, cuando llegan al final del año, prácticamente llegan con el resultado final y ya no habría ni a pagar ni a favor. Entonces, eso es lo normal. ¿Qué puede pasar con un emprendedor que hizo una operación extraordinaria, donde tuvo que pagar impuestos?
Y entonces quizá, como esa operación extraordinaria, tal vez vender un terreno, tal vez vender un bien, un vehículo. Un vehículo, una casa. A lo mejor su maquinaria. Por ese tipo de situaciones a veces pagó un impuesto alto durante el año y a lo mejor al final del año se le puede devolver. Pero otra vez, el emprendedor a veces es un poco reacio a pagar el impuesto. Dice, contador, a ver cómo le haces, pero yo no quiero pagar. Pero lo ideal es, por si refiriéndonos a este ejemplo, es, oye, ¿sabes que tuve un impuesto alto en junio? Pues lo pago porque quiero que esté bien la contabilidad, quiero que esté bien la declaración, no quiero tener problemas con el fisco y llego al final del año, hago cuentas y si pagué, en ese momento era lo correcto, pero en el anual tengo saldo a favor, pues lo recupero, no hay problema. Sí, es que si vendió lo que tú referías, la maquinaria, el terreno, la casa, el vehículo, etcétera, al caerle la lana en la Dinero, cuenta, monto alto. es ingreso. Así es. Y al ser ingreso y no ser de la actividad en la que tiene el régimen fiscal, el SAT va a decir, hey, de ese billete cae aquí el 16 y me vas pagando, papá, y entonces a ver, ¿no? Hay que pagar, ese es el Hay que punto. pagar. Antes, Mario, hablando de emprendedores otra vez, hablando de negocios, la verdad es que los emprendedores decían, yo, contador, a ver cómo le haces, yo no quiero pagar. O sea, ya me dijiste que está alto el impuesto, pero no quiero, a ver cómo le haces. Y había muchos magocontadores. Yo le llamaría pseudocontadores, Yo también, más que magocontadores. Pero, meterte en un problema con el SAT no es de un profesional. pues, perdón. no, es No es de un complicado. profesional, no es de un hombre o una mujer con ética profesional, no lo es. Así es. Y entonces a veces uno, haciéndole caso al cliente, pues decía, bueno, si no quieres pagar, no pagamos. Pero la verdad, lo correcto, lo que marca la norma es, ¿sabes qué? Ahorita te dio un impuesto alto, tuviste un ingreso alto, paga este impuesto alto y se paga y con toda la tranquilidad y el pecho sano llegó a la declaración anual como emprendedor y me van a devolver ese importe que yo pagué. Ahora, como emprendedor estás deduciendo. Puedo También deducir. tienes muchas deducciones, justo por el tema del pago de impuestos, ¿no? Que a diferencia del asalariado, tienes mayor campo de deducción. ¿Eso incide en el tema de la devolución? Sí, pero es que los emprendedores, Mario, y perdón por meterme tan a fondo en el tema, No, por tal favor. cual lo sugieres, pero es que a veces, a pesar de que como emprendedor tienes mucha posibilidad de deducir, llega el momento en que haces la cuenta con los ingresos, los gastos del negocio y tuviste un tan buen mes que te da a pagar mucho. Y entonces, Pues sí, a porque veces entró mucho. Exacto, simplemente me fue muy bien este mes y ya no pude hacer nada para bajar los impuestos y el contador te lo dice, tú lo sabes, pero dices, híjole, no quiero pagar el impuesto de este mes. Pero lo correcto otra vez, insisto, es, ya tengo mi impuesto alto, lo pago y hago cuentas con Hacienda y me lo devuelve. ¿Y sabes qué? Te lo devuelve y tú estás completamente tranquilo. ¿Qué pasa a quienes tienen empresas? Tengo una empresa de limpieza a domicilio, tengo un despacho contable, tengo un laboratorio de análisis clínicos, no sé. Ellos, ¿cómo aplican su devolución de impuestos? De la misma manera, Mario, muy similar a la de los emprendedores y a este tipo de negocios. A pesar de que pudieran tener regímenes diferentes, porque sí, pueden estar en diferentes regímenes, la verdad es que después de pagar durante los meses lo que corresponde, van a llegar a hacer su cuenta en la declaración anual. Y entonces, si pagaste ese impuesto en alguno de los meses, en la declaración anual puedes ajustarte. Ahora, no quisiera yo que el público pudiera pensar que estoy diciendo que si el impuesto sale alto, pues no queda nada de hacer en el mes para poder disminuirlo. Hay veces que sí se puede disminuir el impuesto en el mes, Con deducciones. pero tendrías que asesorarte muy bien. Sí, que sí puedes deducir Exacto. y que no puedes deducir. Pero vamos a y la hasta cuánto puedes Exacto, deducir. pero vamos a la regla general. Tuviste que pagar en el mes, insisto, ya sea como emprendedor o ya sea como una empresa un poco más grande, más formal, de todos modos pagas en el mes y en la declaración anual te lo van a devolver. Y te sientes más tranquilo porque ya Hacienda lo revisó, entonces el dinero que te devolvió no es de que te lo ahorraste y por ahí le moviste algo para no pagar, sino simplemente ya pasó por el ojo fiscalizador Sí, y ya si dijo te lo Hacienda, devolvieron. ups, me jalé una lanita de más, ahí te va. Sí, y ¿No? es que hoy día, Mario, a los negocios, estos últimos que referías, que están un poquito más establecidos, una empresa de limpieza, como decías, Escuelas. un despacho contable, escuelas. Privadas, ¿no? Ya cuando los fiscalizan años después, resulta que eso que se ahorraron, vienen y se lo cobran
con intereses, con recargos, con actualización y con multas. Y entonces ya llega a ser gravoso. Entonces, si vas a hacer una estrategia para no pagar, que sea una estrategia bien hecha. Pues dentro del marco legal. Lo que se puede. Punto, lo que se pueda, lo que te permita. Así es. Ahora, perdón, ¿en qué casos sí se paga la devolución? Es decir, ya me referiste que voy al micrositio, veo y a lo mejor el SAT me dice, te doy 1,000 pesos, te los voy a depositar. Pero a lo mejor no me lo dice y yo reviso contigo mi contabilidad y te digo, oye Gonzalo, o tú me dices como experto Mario, aquí tienes 1,000 pesos que no veo en el micrositio. ¿Cómo lo acredito? Y entonces por eso mi pregunta, ¿en qué casos sí puedo reclamar una devolución de impuestos y cómo? Permíteme plantear tu pregunta, o mejor dicho, plantear mi respuesta a tu pregunta en dos grupos. Número 1, hay la posibilidad de obtener la devolución de manera automática. Este es un programa, no es algo que la ley establezca, es una facilidad, a eso me refiero. Es un programa que ahorita ya lleva varios años y que dice, tú presenta tu declaración anual. En la declaración anual me dices que tienes saldo a favor y yo te lo devuelvo en menos de 30 días, que es algo así como el tiempo Va a que tu está cuenta tardando. de banco. Directo, o sea, el propio contribuyente presenta su declaración y el SAT le devuelve. Oye, perdón, rápido, pero eso no es gravable. ¿Gravable? ¿El dinero Sí, que cae? El dinero que cae. Ah, no, el dinero que cae ya está libre de impuestos, Ok, porque es sale. impuesto Ok, que te devuelve. perdón por interrumpir. No, sin problema. Entonces, el punto es, yo presento mi declaración y una forma de obtenerlo es que presento mi declaración en tiempo, presento mi declaración de acuerdo a lo que marca el portal del SAT en esa página que yo entro a consultar y hay un saldo a favor y el SAT me lo devuelve prácticamente de inmediato, son 30 días. 30 días. Ese es un caso. El segundo caso es cuando, por ejemplo, yo tengo un negocio y yo sé que pagué impuestos altos, pero yo tengo que presentar una devolución manual. Entonces voy a separarlo así. Uno es la automática y otra es la manual. Correcto. La manual es en la que sí, yo sugiero mucho ya hacerlo con el contador. ¿Por qué? Porque el contador va a revisarle, va a darle la certeza a los números que le vas a presentar al SAT y le va a decir, sí, este contribuyente tiene la certeza. ¿Y qué requisitos debo reunir para pedir la devolución? Para pedir la devolución, la automática solamente casi es ahí- presentar la declaración ahí y ni ya. tanto. En la otra es un poco compleja porque lo primero es, debes tener declarado el saldo a favor, o sea, sí debe haber una declaración previa, eso es lo primero. Aunque sea por parte mía. O sea, aunque sea por parte del contribuyente, exacto. Ya él la hizo solito y dijo saldo a favor, ese es lo primero que se necesita. Pero lo segundo sí va a ser un poco complejo porque va a depender de cómo se originó el saldo a favor. Tal vez ¿Ya te van a investigar? Es que... A ver, No, es ¿cómo? que el SAT Yo te va me a pedir equivoqué. lo que sea. Puede pedir ingresos, te puede pedir gastos, te puede pedir comprobantes de colegiaturas, O comprobantes sea, te de va a gastos volver a médicos, revisar. y con lujo de detalle. Ya cuando la devolución, tú vas por la vía manual, no la automática, ya No, la la manual, manual. el SAT te puede pedir lo que quieras. O sea, Gonzalo, es como cuando pedíamos revisión de examen y en lugar de que... de que subiera mi Es calificación. que yo estoy bajaba. seguro que saqué 10 y me la bajaban Fíjate a que- revisar. Sí, claro. Tuve el caso de un contribuyente, Mario, que se acerca conmigo y dice, es que en mi declaración tengo un saldo a favor, creo que eran 40,000 pesos y el SAT no me devolvió. Está muy indignado él. Y le dije, Que eran "Mira, 40,000. que eran 40,000 pesos. Sí. Y le dije, pues está bien, pues vamos a revisar. Yo le revisé, yo saqué la cuenta, Mario, y le dije, mira, No. yo sacando la cuenta con lo que yo veo en tu documentación, no lo que dice en la declaración, porque eso lo dijiste tú, Sí. con lo que yo veo en tu Lo documentación. que puedes sustentar. Sí, lo que se puede sustentar, Sí, le dije, pues sí. le debes 5,000 pesos al SAT. O sea, no te debe el SAT 40, tú le debes 5. Le dije, pero presentamos la declaración y con estos documentos, tal vez te llega a devolver hasta 15,000 pesos. Ojo, esos 15,000 no son reales, según mi punto de vista, pero es lo que veo que puedes Pero hacer. le puedes intentar. Tú dime, ¿Y en qué acabó? ¿le devolvieron esos 15,000 pesos? No, pues sí hay que ir contigo. Bueno, No, hay riesgo, o sea, no, se le dijo al es decir, contribuyente. no, el tema es, hay que documentarlo. Ya, en serio. Hay que documentarlo. Necesitamos tener la documentación soporte, que al sistema de administración tributaria le quede claro que sí hice mi chamba bien. Mi tarea. Que sí hice mi tarea, que sí tuve estos ingresos, estos egresos, y aquí lo tengo sustentado, para que el SAT pueda decir, va, pero ahí sí ya me compliqué. Si me voy a meter en la manual,
Sí, es que meterse en la manual es ir a, como lo decías hace rato, me gustó tu ejemplo, de ir a pedir la revisión de examen. Voy a revisión de examen, ¿no? Así es. Entonces, ¿quién sabe? Tuve otro caso de un contribuyente, era un extranjero, también por cuestiones ya de la misma forma en que hoy está operando el sistema del Servicio de Administración Tributaria, pues los notarios no quieren meterse en problemas y le dicen, tú haces una operación, cuesta tanto de impuestos. Tú vas con, a lo mejor otro tipo de empresas más formales, más grandes, que dicen, yo no quiero meterme en problemas, te dice, te cuesta tanto de impuestos. Entonces, este contribuyente extranjero me dice, oye, pero yo no soy residente en México, yo vine a hacer una operación extraordinaria Sí, aquí pero es en y me cobraron territorio impuestos. nacional. Es en territorio nacional, Mario, pero ¿sabes qué? Los impuestos no son porque son en territorio nacional. Es un tema ya técnico. Los impuestos son para residentes en México. Entonces, Ok. a este Pero contribuyente... entonces hay que definir residentes. Exacto. Y entonces le dije al contribuyente, sí, tenías que pagar. ¿Por qué? Porque el notario lleva una responsabilidad si no pagas. Claro, Te lo cobró. Pero ¿sabes qué? Te lo devuelvo. Porque no eres residente. Porque las características tuyas... No entraste como residente, no Exacto. eres, no tienes esa calidad No tenías migratoria. por qué haber pagado ese impuesto. O sea, no es un impuesto, pero el notario tenía que haberte Pero él hecho tiene que hacer ese anticipo, vamos a decirlo así. Tenía que haberte hecho esa retención. Voy a ponerlo en otra palabra. El notario sí tenía que haberte hecho ese descuento. Punto. Porque si no, él tiene problemas. Claro. Entonces, le dije al contribuyente, en esa cantidad era un monto importante, eran como 180,000 pesos. Y le dije al contribuyente, mira, el notario hizo lo que tenía que hacer. Él no podía, no importa el tipo de persona que tú seas, tú tenías que haber cubierto. Pero yo me voy con la ley diciendo el señor no es residente. Pero se le explica al No, fisco. Gonzalo, ahí sí te fuiste. Es que se le explica al fisco. Bueno, Mario, es que para eso le bueno. estudiamos, Mario, para eso le estudiamos. Oye, ¿y en qué casos no te devuelve el SAT aunque tú se lo pidas? Ay, esa es una muy buena pregunta también, porque a veces sí nos ha tocado, hay contribuyentes que tienen razón, pero cometieron errores de forma, cometieron errores de no supervisar su documentación oportunamente, y cuando tú le entregas al SAT documentación que va con errores, aunque sea de forma, el SAT a veces, no a veces, te dice, no te lo devuelvo porque traes errores. Y entonces la única opción que tenemos... Y no hay manera de... Sí, pero ya es en un juicio. O sea, ya te vas vamos por etapas. al Digamos, Tribunal la primera de Justicia Administrativa. Exacto. Primero es la devolución automática. No funciona, te vas a la manual. Correcto. En la manual el SAT te rechaza, pero te da una razón. Y te dice, tuviste estos errores. Y entonces cuando tú ya tienes eso, pues te enojas en primer lugar con el SAT. Dices, ¿por qué no me devuelves? Ok, sí hay errores, pero la devolución es real. Y entonces ya lo que nosotros ayudamos a ciertos contribuyentes es les decimos, mira, tienes derecho, pero esto ya no lo podemos pelear con el SAT. El SAT te lo va a rechazar. Tienes que irte ya a un tribunal en un juicio, se lo peleamos y se lo ganamos, porque en el fondo Sí, tienes pero razón. ahí te vas. Pero cometiste errores. Pero ahí te vas. O sea, es que el tema es, y por eso es que te invitamos, estás aquí, para que todas y todos sepamos que podemos hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo orientados, guiados por un profesional, saber cuándo sí, cuándo no, en qué momentos, para que cuando le pidamos al SAT la devolución sea conforme a la ley y no tengamos problemas. Seguimos platicando con el contador Gonzalo Juárez López, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Nos está platicando acerca de este tema, la devolución de impuestos, cuándo puede, cuándo no, en qué casos sí, en qué casos no. Hay mucho más que hablar todavía después de esta pausa. Es breve, no se vaya. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hablamos de devolución de impuestos con el señor contador público Gonzalo Juárez López, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Y nos hablabas de algunos temas de cómo en tu experiencia, en tu conocimiento de la ley, se pueden hacer las devoluciones, cómo se pueden tramitar,
o si hay que ir a juicio y lograr ganarlo. Pero entonces háblame un poco, Gonzalo, cómo ha evolucionado, no sé, tal vez en los últimos 5 años, no sé si 5, tú me dirás, cómo ha cambiado la ley en la materia para devolución de impuestos. Fíjate, Mario, que la ley ha cambiado, por supuesto, pero tiene aproximadamente unos 4 años que ya no ha habido cambios en la norma, en la ley. Okay. Ha venido cambiando mucho el proceso, pero lo que más ha cambiado es el proceso de fiscalización. Hoy la autoridad viene con criterios más estrictos, con mucho apoyo tecnológico, porque antes no se daba abasto para revisar tanta información. Y hoy, como todo se hace a través de archivos electrónicos, todo se revisa también a través de inteligencia artificial, pues la autoridad tiene un poder más amplio de revisión. Y entonces dice al contribuyente, o lo haces como lo pedí, o no te devuelvo. Y ese es el cambio, creo que más grande que ha habido en los últimos 5 años, como bien mencionas, porque antes, te seré sincero, no tengo los datos, aquí sí me acuso de no tener un dato exacto, pero yo te podría decir que anteriormente en devoluciones de impuestos, el SAT devolvía hasta el presupuesto de una gran secretaría a nivel federal. O sea, era tanto el dinero que devolvía de impuestos porque no tenía la capacidad de revisar. Y hoy día, eso te estoy hablando de hace 5 años, o sea, había empresas que vivían de devoluciones de impuestos. Así te lo pongo. Por eso hay empresas que hoy se quejan de que ya no les devuelven los impuestos. Exactamente. Se les acabó el modus vivendi y ahora hay que entrarle. Imagínate. Bien fiscalizadito. Ahora resultó que no te sobraba, ¿no? Ahora resulta que el negocio no era negocio, que lo que era negocio era la devolución de impuestos. Fíjate qué grave. Pues es grave, Mario, porque tú puedes ver la devolución de impuestos como un extra, pero no como la razón de ser del negocio. Entonces, hoy día, con un fisco más avispado en la revisión, con criterios más cerrados y yo podría decir que a veces hasta intransigentes por parte de la autoridad, y no intransigentes por necios, lo marca la ley, pero los contribuyentes tal vez no cuidábamos con tanto detalle, ha hecho que hoy día solicitar una devolución de impuestos se convierta en una labor complicada para muchos. De hecho, te lo voy a decir, tengo clientes, con toda honestidad te lo digo, que me dicen, contador, yo prefiero no pedir. ¿Por qué? Yo se los digo, oye, yo te llevo la contabilidad, yo sé cómo está ese resultado de impuestos, yo sé que lo vamos a poder devolver, por ejemplo, una farmacia. Le digo, yo sé que lo podemos pedir. No, yo no quiero tener problemas. Nadie quiere tener problemas con Y está bien, se vale. Ellos dicen, yo no quiero, pero tal vez ese cliente dice, yo tengo pecadillos, que por eso no quiero que le busquen más. Ándale, y se vale, ¿no? Se vale. Pero yo le dije, oye, lo que yo tengo, lo que a mí me entregas, las cuentas que yo tengo, aquí estaría para solicitar devolución. Ya, si hay otros pecados, bueno, pues ya es lo que yo no sé. Bueno, me decías de los datos. Sí. Ah, sí, perdón. ¿Qué te parece? No, ¿qué te parece? Dime. Si vemos los datos duros. No, perfecto. ¿Cómo ves? Va, adelante. Los vemos. Adelante. Bueno. Los datos duros. Vea qué datos. Derivado de la Declaración Anual 2025, se autorizaron 2.179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por ISR. En la última década, el número de transacciones por devolución se cuadriplicó. En 2025 hubo más de 7.4 millones de reembolsos, mientras que en 2015 se realizaron 1.2 millones. México registra un crecimiento histórico de devoluciones, superando los 48,000 millones de pesos en un solo año. Cerca de 3.3 millones de contribuyentes tienen retrasos o retenciones en sus depósitos, la mayoría por error de ellos mismos. Cerca del 30% de las solicitudes de devolución de saldos son rechazadas por el SAT. La discrepancia en los datos, las declaraciones duplicadas, la información faltante o incorrecta y los problemas con los dependientes o los detalles de la cuenta bancaria son las principales causas por las que el SAT rechaza la devolución de saldos. De acuerdo con la plataforma TaxDown, más de 80% de sus contribuyentes recibe el reembolso del SAT. Hasta el 90% de trabajadores asalariados no solicita su devolución de impuestos al SAT por desconocer su derecho a obtener un saldo a favor. Quien no solicita la devolución de impuestos, el saldo a favor prescribe y el dinero se pierde definitivamente tras un plazo de 5 años. Datos duros para reflexionar. Wow, qué datos, ¿no? Con todo. Sí, Fíjate, pero me brinca algo. ¿Cómo es que a pesar de lo difícil que es pedir una devolución, difícil en términos
Si no es automática y es manual, creo que es un poco más complicado. En los últimos 10 años se cuadruplicó la devolución. Sí, es que definitivamente los negocios, Mario, siempre tienen que buscar una alternativa para hacerse de flujo de efectivo. Y hubo negocios, hubo muchas empresas que definitivamente dijeron, la devolución de impuestos es una alternativa de recuperar un flujo fresco de dinero para la empresa. En el norte del país, hablando de contribuyentes que se dedican a la agricultura, por ejemplo, el sector agrícola es un sector que no lleva muy buena contabilidad, que no le gusta asesorarse mucho. Dicen, yo soy de los bendecidos y de los protegidos del gobierno porque soy indispensable. Muchos de ellos no llevaban contabilidades buenas, pero ese sector, al menos en mi experiencia, les hemos ayudado a que soliciten devoluciones de impuestos importantes y se convierte verdaderamente en un apoyo para seguir realizando sus actividades. Pero ¿qué tuvieron que hacer estos clientes nuestros? Es meterse al ruedo, meterse al círculo de hacer bien las cosas, hacerlo todo por transferencia bancaria, conseguir las facturas, los comprobantes oportunamente. Para que el SAT les pueda dar seguimiento, ¿no? Entonces, creo que antes que había más libertad de acción, que había menos fiscalización, los contribuyentes no solicitaban devoluciones de impuestos porque, Mario, lo voy a decir, aunque se escuche muy feo, pero no pagaban impuestos tampoco. No pagaban. Pero hoy día, que ya estás pagando impuestos, dice el contribuyente, oye, si tengo que pagar un impuesto, tal vez ISR, pero puedo solicitar la devolución de IVA, oye, pues pago en uno, pero me devuelves otro. Es que entonces eso que nos dices tiene sentido con los datos que el propio SAT ha informado públicamente. Trae el SAT, no tengo la cifra, pero trae el SAT una recaudación histórica de impuestos. Sí. Evidentemente, si pagamos más y supimos pedir la devolución, pues claro, aumentaron las devoluciones. Claro. Eso podría explicar que se cuadruplicara. Podría ir, si se sacan números a lo mejor, directamente correlacionado con el aumento en la recaudación. Pero, sin embargo, en otro dato duro, el 30% de las solicitudes de devolución se negaron. Sí. 30% pudiera parecer un porcentaje bajo, pero en número de contribuyentes es alto. Quizás sí, hay muchas razones por las que te rechazan una devolución. Hay veces que el SAT mismo dice, ¿sabes qué? Tu devolución no procede. O sea, te la rechacé porque me estás engañando, me estás pidiendo algo que no te corresponde. Pero hay muchas devoluciones que, sobre todo a trabajadores, a negocios pequeños, se las rechazan por problemas de forma, cosas que no supieron hacer, como meter correctamente la cuenta bancaria, solicitar un comprobante a los médicos, por ejemplo, que luego los médicos te entregan comprobantes que no te sirven para tu devolución. O sea, por ciertos errores que a veces la verdad es que solamente es una cuestión de forma, pero que cuesta mucho corregir. Dice el dato que 90% de los asalariados no pide la devolución. Y es que estamos acostumbrados, creo yo, los que somos asalariados, a que pues como el patrón enteró el impuesto y no estoy obligado porque no paso de 400,000 pesos al año de impuestos, de ingreso, pues ¿para no. qué? Pues debo andar tablas, ¿no? Muy probablemente sí. Yo ese porcentaje lo considero alto. Yo creo que ya algunas personas no es que no sepan que no tienen derecho, sino dijeron, ya lo vieron y se dieron cuenta que no valía la pena la devolución de impuestos. Entonces dijeron, mejor ahí que se quede. Entonces, es una cuestión de cultura fiscal, Mario, que creo que tanto los contadores debemos colaborar con ella, como el mismo contribuyente debe enterarse un poco más de cómo se manejan a lo que sus tienes impuestos. derecho también. Exactamente, porque no solamente es saber que debo pagar, también es saber qué puedo exigir, Claro. tanto por lo que estoy pagando como por si el fisco, el SAT me debe impuestos. Sí, yo cumplo con mi obligación, pero también tengo derechos. Es correcto. Y los puedo exigir. Pero es una cultura fiscal, Mario, que creo que solo a partir de la implementación de esta tecnología tan fuerte y la fiscalización tan grande del fisco, pues los contribuyentes ya están empezando a voltearlo como una cuestión, tal vez permítanlo poner así, como con tanto sobrepeso, con tanta hipertensión, la gente ahora dice, tengo que cuidarme en salud. Bueno, hoy con tanta fiscalización, con tanto pago de impuestos, dicen, caray, creo que también tengo que preocuparme por los impuestos. Entonces, poco a poco, creo que va llevándonos a una mayor cultura fiscal. Háblame del caso más complejo de devolución de impuestos que tuviste. A ver si algunos nos identificamos con ello. Es que creo que sí hemos tenido varios muy más recientes, complejos. si tú quieres, para...
Bien, pero tuvimos un caso de devolución de impuestos donde una persona le hicieron una retención por la enajenación de un inmueble. Sí, la venta de un inmueble. Vendió una propiedad, el notario le pidió un pago de impuestos y el notario tuvo una problemática al presentar ese pago de impuestos por el contribuyente. ¿Cómo problemática? ¿No lo enteró completo? ¿Qué? No fue ese el caso, pero cometió un error al momento de declarar ese impuesto. Entonces el contribuyente, un número por otro, Mario. Un número por otro. O sea, en lugar de 100,000 puso 10,000. No en el importe, en los datos del contribuyente. Ok. Entonces, el contribuyente dice, bueno, yo pagué el impuesto, aquí está mi comprobante. Sí, pero el SAT dice no. El SAT dice, no me aparece. Pues no sí, me apareció. No eras tú. Entonces tuvimos que ir a un juicio, tuvimos que ir a pleito en el Tribunal de Justicia Administrativa, tuvimos que hacer correcciones, tuvimos que ir con un juez para que determinara la validez del pago, para poderle a este contribuyente hacer que le devolvieran el recurso. O sea, lo más problemático fue convencer al fisco de que la operación era real, que el pago fue real, claro, y que el contribuyente no estaba solicitando algo que si el fisco no lo tenía detectado a nombre de él, era problema del fisco. Y no fue error del contribuyente. Ni del fisco. Ni del contribuyente. Ni del contribuyente. Así el problema del notario que tuvo un error. En este caso en concreto, sí se pudo devolver el dinero. Sí, se pudo devolver. Así es. Y se pudo acreditar. Sí, el problema es el tiempo. Que a ¿Cuánto veces tardaste? Nos tardamos como 2 años, Mario. Ese es el tema. Ese es el problema, es el costo de esa devolución, porque la devolución al contribuyente pues ya no le va a llegar completa, porque implica pagar los honorarios de la asesoría legal para hacer esa recuperación. Claro. Y hay contribuyentes que dicen, no quiero, porque uno Ya les me dice, sale mira, más caldo el caldo que las albóndigas. así es. Y hay veces donde uno como profesional también dice, híjole, pues me gustaría ayudarte con esa recuperación, pero por mis costos no te voy a poder devolver, o lo que vas a recuperar tal vez ya no lo consideres ya no sea significativo valioso. para Exactamente. ti. ¿Vemos tus 5? Claro. Las Mario. 5 recomendaciones del contador Gonzalo Juárez López son estas. Son las 5 del contador Gonzalo Juárez. 1, checar si es susceptible a la devolución de impuestos. Sí, Mario, a veces los contribuyentes creen que por presentar la declaración anual les van a devolver, y no es una cosa con la otra. Lo primero es, ¿pagaste impuestos? Sí, entonces eres susceptible quizá de una devolución. Hay que verificarlo. 2, conocer los plazos o formas para obtener la devolución. Esto me hace regresar al comentario de hace un rato, la automática. La automática es rápida, la puedes conseguir tú mismo. Ahora, no te devolvieron la automática, está la manual. La manual tiene un plazo de devolución de 60 días. Es más tediosa, más documentación y más tiempo. Pero hay 2 opciones para hacerlo. 3, ¿qué factores influyen para obtener una mayor devolución? Muy importante, que el contribuyente sepa que hay gastos, además de los del negocio, que puede incorporar para que su devolución aumente. Por ejemplo, gastos médicos, gastos de rehabilitación, intereses pagados por la adquisición de casa y colegiaturas pagadas por tus hijos o por tus ascendientes. Todos estos gastos pueden hacer que tu devolución de impuestos suba. 4, conocer las opciones para tramitar la devolución sin contratiempos. Sí, creo que la opción primaria es verificar tu documentación. Hay devolución automática y devolución manual, pero si tú verificas tu documentación, sabes cómo pedir tu documentación, creo que eso es lo que va a hacer que tu devolución sea sin contratiempos. Muchas veces los errores vienen por cómo te entregan la documentación y uno a veces solamente guarda el papelito. Hay que revisarlo. Y 5, ¿qué riesgos existen para obtener la devolución de impuesto? Creo que el riesgo más grande que los contribuyentes piensan es que el fisco los va a revisar, que va a tener auditoría si pide devolución. Y eso es una falsedad. El fisco va a revisar la documentación para ver si tienes derecho a la devolución y te la va a negar. Punto. Si el fisco quiere, cuando tú pides la solicitud de devolución, cobrarte impuestos de más, eso, se pelea en un tribunal
y el fisco no tiene esa facultad para hacerlo. Si te busca, te va a buscar por otras cosas, pero no porque estás pidiendo devolución. En ese sentido, contribuyente, ten la certeza, ten la seguridad de que si pides una devolución, eso es lo que va a tramitar el fisco, si te la devuelve o no, pero no te preocupes por otras cosas. Y conforme a la declaración base en donde estás pidiendo la devolución, o sea, no va a andar, va a decir, a ver, que esta No andes inventando, no, Sí, no a ver, andemos inventando. ¿me pides devolución de esta? A ver, checo otra vez esta. Claro. A ver, ¿cuál es tu reclamo? A ver, voy a checar otra vez. Pero esta. Sí. No anda disparando Por todos lados, vamos a decirlo así. por todos lados. Ahora que hablábamos creo que fue la tercera recomendación, y que hablabas de la deducción, y hablabas de gastos médicos, y hablabas sobre todo, me brincó, pero para hacer esa precisión, del pago de colegiaturas, tendría que, para que pueda ser deducible, tengo entendido que es con el pago con mi tarjeta, padre, madre o tutor legal, en la escuela, a nombre del hijo o hija que está estudiando, si no, no procede. Sí, hay una serie de reglas muy, muy puntuales para poder solicitar la devolución de manera automática. Las que mencionas son muy buenas. Si yo quiero meter los gastos de la escuela de un hijo mío, debe haber varios requisitos. Número uno es que haya sido pagado por medios bancarizados, o sea, que se pruebe. Tarjeta, que se pueda cheque, probar. Tarjeta o cheque. Exacto. transferencia. Segundo, el comprobante debe de ser emitido en tiempo y debe corresponder con el pago. Tercero, el comprobante debe incorporar los datos del menor, pero no incorporados como a máquina, como cuando tú a una hoja ya la habías terminado y lo volvías a meter a la máquina para volverle a meter datos. No. Estos datos deben ser en los nodos, que así se le llama, los campos específicos en los cuales se debe poner esa información, como es la CURP del menor, y que a veces los contribuyentes no entregan esos datos. Entonces, hay veces que el contribuyente no entrega los datos a la escuela, o a veces la escuela no incorpora los datos en el documento correcto, en el lugar correcto. Y entonces ya ese CFDI ya... Esa factura CFDI ya no me valió. sirvió. Y entonces, otra vez, ¿yo lo puedo hacer valer en un juicio? Sí, pero te va a salir muy caro. Lo importante es que lo revises desde el momento Hazlo bien desde un principio. en que te están entregando el comprobante. Así es, Mario. Es decir, tú lo que nos sugieres es en cada momento que nosotros hagamos una operación que implique pagar impuestos, desde un principio verifiquemos que toda operación cumpla con la norma legal, para llegar, ya sea a final de mes o a final de año, con la documentación en orden. Y es difícil, Mario, porque con cambios que está habiendo cada año, la verdad es que a veces hasta los contadores nos cuesta estar actualizados, porque tenemos que estar estudiando constantemente. Yo, por supuesto, entiendo que un contribuyente dice, oye, yo revisé esto el año pasado y este año tengo que revisar otra cosa y no lo sé. Se complica, pero creo que el que te apoyes con un profesional actualizado, un profesional que estudia, me parece que ya es un primer buen paso para poder evitar contratiempos en tu declaración anual. En esas deducciones, hablando de devoluciones, hablabas también de gastos médicos. ¿Qué requisitos tiene que reunir? Para gastos médicos, fíjate, un requisito que el fisco no aplica siempre, pero que cuando lo aplica, pues te deja fuera de la jugada, es que tú tienes que hacer gastos médicos para ti o para personas que dependen de ti, pero que solo ganen hasta un salario mínimo. No, pues... O sea, tus hijos, pues está bien. O sea, tus hijos, ellos dependen completamente de ti. Pero no podrías meter gastos de otras personas. Entonces, esto también es importante cuidar. ¿Qué otro punto a veces? La tasa de IVA que se le pone al gasto. Hay algunos médicos que no les gusta mucho pagar impuestos, algunos médicos, no vamos a generalizar, pero hay médicos a los que les cuesta pagar los impuestos. Y en ese les cuesta, a veces sus contadores no les apoyan muy bien de cómo llenar los documentos para que a sus clientes les sirva para la declaración. Y entonces eso hace que al cliente lo afecten en su declaración anual, porque no viene el CFDI, la factura, con los datos emitidos correctamente. Entonces... Todos, creo que se trata de un ecosistema donde todos nos debemos ayudar. Es decir, no es nada más pido una lana de devolución y ya, hay toda una serie de correlación con documentos, con trámites, con pagos, con deducciones que tienen que reunirse para que esa devolución sea efectiva, venga a nosotros. Pero yo creo que todo se resume, querido Gonzalo, contador,
en que cumplimos primero debidamente con nuestra obligación. Lo que nos dice es el inicio. Para que haya una devolución tiene que haber un pago, pero ese pago también tiene que haber sido hecho en tiempo, en forma y conforme a la ley. De acuerdo. Así. Tenemos 2 minutos. Te los regalo, mi querido Gonzalo. Si hay algo que no he preguntado, si hay algo que quieras subrayar, este es el momento. Bien, creo que lejos de preocuparnos por una devolución de impuestos, puede doler una devolución de impuestos rechazada, porque duele cuando uno mete el trámite y la devolución no me llega el dinerito que yo esperaba, duele, pero creo que es un momento de aprender. Vamos a tomar ese dolor por el rechazo y decir, bueno, ¿qué puntos no cuidé? Qué comprobante no revisé, qué pago hice de una manera inadecuada y creo que tengo que hacerme de un equipo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Un notario confiable, que los hay muchos, un médico, cuando tengo gastos médicos, un médico confiable, no solo que me cure, sino que aparte la mano, y aparte que sea responsable de sus obligaciones fiscales. Como negocio, hacer tratos con proveedores de esos que les gusta hacer las cosas bien. Porque si uno va con un notario, con un médico, con un proveedor, de esos que siempre dicen, no, yo siempre veo cómo quitarle impuestos al fisco, yo siempre veo cómo evadir la obligación. No. Oye, pues entonces tu equipo no va con las mismas ideas que tú, que es hacer bien las cosas. Entonces, creo que hay que ir encontrando ese equipo con ese notario, con ese abogado, con ese médico, con ese proveedor, con ese que me vende tal o cual producto, donde no solo haga bien su trabajo, sino esté preocupado por cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales, y entonces tu círculo, tu grupo, tu equipo te va a fortalecer y no lo contrario, que te tengas que estar preocupando por ese equipo. No, se trata de que a todos nos ayudemos y entonces eso va a disminuir la carga y es lo que yo sugeriría para nuestros amigos contribuyentes, nuestros escucha. Bueno, hemos terminado, querido Gonzalo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Es el contador público Gonzalo Juárez López, presidente de la Comisión de Estatutos del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, y nos ha hablado de la devolución de impuestos. Le hemos entregado soluciones. Recuerda que el programa se retransmite a las 12 de la noche de hoy jueves, el próximo domingo 5 de la tarde, y lo puede ver en las plataformas digitales de Radio y Televisión de Veracruz y en nuestra página de Facebook, Soluciones. Gracias por su compañía.